No es lo mismo una devaluación tradicional que una unificación cambiaria, en mi opinión. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas, sobre todo con una unificación cambiaria con cierta flotación. Porque hoy, vos qué tenés en la cabeza, Maxi, tenés, che, la verdad que se puede estabilizar por acá. Entonces, a diferencia de una devaluación tradicional en una economía inflacionaria, donde vos devaluás y simplemente estás esperando después cuál es la próxima devaluación, acá sí, ponele que suba, tomemos el caso que sube 15%, para ser un poco más generosos, sí. Pero si los formadores de precios ven que, che, esto es como una especie de convertibilidad medio flotante con unos márgenes, te cambia mucho. Bueno, Lucas, vos habías dicho, ¿no? Si todo sale bien, nuevo régimen cambiario el lunes, te salieron a decir de todo. Después, bueno, qué sé yo, ya te estaban poniendo la fuerza del cielo dentro del equipo de los traidores, de los mandriles. Empezaba el gordo Dan a evaluar distinto. El gordo Dan agarra a ChatGPT y le pide listado de insultos para economistas de entre 45 y 55 años. El que pueda ser más ofensivo de su condición de sexualidad, de esto, del otro, y pone toda la cosa y larga después a la troupe de trolls para que entre. Y después el presidente retuitea, tiki, tiki, tiki. No, bueno, igual ahí sí. Aclaro, porque creo que parte tuvo que ver con malentendido, como si yo estuviera en el gobierno, cosa que sí, asesoré en algunos meses del principio del gobierno a Sturzenegger, pero después no tengo ningún contacto y lo miro una opinión profesional de, mirá, si se aprueba el acuerdo con el board, es muy difícil que no se anuncie rápido cualquiera sea el nuevo régimen cambiario. Yo además le daba chances a que salieran del cepo, la verdad, porque me parecía que todas las otras alternativas realmente tenían un problema para llegar hasta la elección, ¿no? Entonces yo apostaba que le daba más chances a que salieran, a que no salieran, y creo que es la decisión correcta, la verdad, ¿no? Claro. Era evidente que ibas a tener un semejante paquete de 20.000 millones de dólares en el corto plazo. No era para seguir con un esquema de crawling peg al 1% y un esquema donde el Banco Central no acumulaba dólares, que iba a ser un nuevo esquema cambiario. Lo que vos decís es que había dudas respecto a el grado de flexibilidad del control de capitales, digamos. Sí, sobre todo podrías haber ido a uno, a ver, mucha gente decía, bueno, o desdoblo o voy a una cierta devaluación del oficial, pero manteniendo las restricciones de tal manera que no convergen los tipos de cambio. Hoy los tipos de cambio convergen porque los actores que participan del llamado oficial también pueden participar del MEP, digo, los actores individuos, y eso hace que esos mercados tengan que estar aproximadamente arbitrados. Ningún individuo te va a vender $1 en el oficial si lo puede vender más caro en el MEP. Por lo tanto, eso tiene que converger. Quizás los exportadores sí, porque están obligados en el oficial, pero ahí todos podemos arbitrarlos, queriendo decir, comprando en el MEP y comprando en el oficial y vendiendo el MEP. Por lo tanto, esencialmente hay un solo tipo de cambio en Argentina y es muy interesante pensar, como estaban charlando recién, la relación entre la expectativa del tipo de cambio futuro, la tasa de interés y el tipo de cambio hoy, ¿no? En este esquema, donde además otra novedad es que no queda claro que sea el Banco Central el que va a fijar las tasas de interés, ¿no? Sino que se pasa a un esquema distinto. Entonces, tiene su complejidad, pero esencialmente lo que pasa es que si uno cree que el dólar va a estar adentro de la banda en el futuro, y eso es lo que están diciendo hoy los mercados de futuros, entonces hoy también tenés un tipo de cambio más o menos arbitrado y una tasa que los une, ¿no? Bueno, por eso, lo que me interesa es qué es lo que vos ves en términos de cómo funciona este esquema. Este es el momento de máxima oferta de dólares de los exportadores, del campo, de las cerealeras. Un momento en el cual, además, en el acuerdo con el fondo, hay una meta de acumulación de reservas muy, pero muy fuerte en estos 2 meses que vienen, mayo y junio, ¿no? Ahora lo voy a mostrar, pero tenés que pasar de las reservas netas que tenés hoy, que el fondo no pone el número de abril, pero estás en menos 7.000 millones más o menos de reservas netas, a menos 500 millones a fines de junio. Eso sí lo pone el FMI en el acuerdo. O sea que tenés que acumular más de 6.000 millones de dólares en las reservas netas sin contar lo que... Entonces sabemos que va a haber un Banco Central fuertemente comprador en este momento. Es decir, con una acumulación de reservas muy fuerte.
Ahora, la pregunta es ¿a qué valor del dólar, no? Si eso va a ser en este valor en medio de la banda, más o menos, ¿no? O en el piso de la banda, como era originalmente el esquema, en 1.000 pesos. Sí, en el acuerdo el Banco Central se reserva el derecho a comprar dentro de la banda, pero ojo que comprar dentro de la banda no siempre es fijar el tipo de cambio. Digamos, cuando uno tiene flotación o algo parecido, porque esto es flotación con bandas, ya tenemos que dejar de pensar como pensábamos el mercado oficial en términos, bueno, los dólares que entran, los dólares que salen y el Banco Central poniendo el resto. ¿Por qué? Porque hay gente, está lleno de operadores, que lo que hacen es arbitrar en el tiempo. Entonces, ponele que vos pensás, no, ahora va a bajar por la cosecha, pero yo creo que eso es temporario y que entonces ahora va a estar abajo de la banda y no sé, en agosto va a estar arriba de la banda. Bueno, va a haber mucha gente comprando abajo para tratar de vender arriba después. Entonces, el tipo de cambio en un esquema como este está dado más por las expectativas y por la intervención financiera, digamos, de millones y millones de dólares que están dispuestos a arbitrar. Dicho esto, ¿por qué es relevante para la respuesta a tu pregunta? Porque en un esquema de tipo de cambio flotante como es este, uno puede comprar sin indicar precio, quiero decir, el Banco Central. Entonces, no es que si ves al Banco Central que compró dólares a 1.230, por decir algo, decís, entonces este es el piso. No, porque si el mercado sigue creyendo que el tipo de cambio tiene que estar en ese valor, el Banco Central puede comprar, comprar y comprar. Eso pasó, por ejemplo, en el año 2016 en Argentina. El Banco Central compraba muchos dólares porque no quedaba claro dónde está el piso. Cuando en realidad deja de comprar, es curioso esto. El Banco Central, bueno, justamente si toca el piso de la banda, ¿quién le va a vender al Banco Central a ese valor? ¿Por qué? Porque vos decís, le estoy vendiendo al mínimo. Me conviene esperar un cachito y venderlo un poco más arriba. Nosotros tuvimos un experimento controlado de esto en el año 2016. Lo cuento solo porque es relevante para esto, que es, veníamos comprando y comprando reservas sin dar una indicación de precio. Y el dólar por ahí seguía bajando. En ese momento 13.90, 13.80. En un momento dijimos, basta, es muy bajo, y pusimos lo que se llama un bid, o sea, una voluntad de comprar, no sé, 100 millones de dólares, que quedaba claro que era el Banco Central poniendo un precio. Inmediatamente se va para arriba el dólar. ¿Qué quiero decir? En un esquema de bandas, mientras sean creíbles, el dólar tiende a moverse en el medio y el Banco Central puede comprar ahí adentro sin que tenga demasiado impacto en el precio, en el tipo de cambio. Esa es por lo menos mi visión. Entonces, pero ¿por qué te planteo esto? Que me parece, acá está en el staff report los números de acumulación de reservas, ¿no? Y fíjense que al 13 de junio tiene que estar en menos 500 millones de dólares las reservas netas, ¿no? Que hoy ahí ven que no está el número está el número de fines de marzo, que eran menos 4.900 millones de dólares, las reservas netas, pero hoy deben estar todavía más abajo. De hecho, fíjense este cálculo que hace Fernando Marul, que ahora en abril están en menos 7.000 millones de dólares las reservas netas del Banco Central. Entonces, tiene que comprar 6.500 millones de dólares. Pero ¿por qué te planteo esto? Más allá del valor exacto, preciso, una cosa es, porque quiero ir a la economía real, ¿no? De qué pasa con la inflación, con los precios, con el salario real, con las jubilaciones, con todo eso. Una cosa es que de alguna manera se consolide este equilibrio, ¿no? Donde el dólar se estabiliza alrededor de 1.200 pesos, más o menos, no importa, pero que es un dólar que está por encima del dólar blend que había hasta la semana pasada para el exportador, que era 1.130 pesos, que es un dólar que está 12% arriba del dólar importador, que hasta la semana pasada era 1.070 pesos. Entonces, bueno, hay un equilibrio que uno mira los informes del FMI que te viene diciendo que había un atraso cambiario entre el 15 y el 20%, y es un equilibrio donde vos decís, bueno, la economía encontró un equilibrio donde le da un poco de aire al exportador, no solamente el incentivo ahora de vender todo y la baja retención y todo eso, sino que también le da un poco de aire también a las economías regionales. Bueno, modera un poco las importaciones, porque los importadores en el último mes se compraron todo, digamos, y el Banco Central le puso todos los dólares.
Sí vas a tener más tensiones de precio en la economía, digamos, porque cuando sube el dólar oficial, bueno, usted lo vio, claramente sigue siendo referencia de sí, pero es importante medir eso, Maxi, porque no es blanco o negro. A ver. Te cuento la experiencia de 2015, cómo fue en números. Más o menos el dólar pasó de 10 a 15, grosso modo, con la unificación cambiaria. La inflación subió 1,5 puntos promedio por mes durante 6 meses, con aumentos de tarifas enormes porque venías de tarifas atrasadas. Es decir, ponele que tú acumulaste 8 puntos extra de inflación con una convergencia entre el dólar que tenías antes y el dólar único de 50%. Entonces, 50% te dieron 9 puntos de inflación, de los cuales parte eran de tarifas. Entonces, no es lo mismo, lo que quiero decir. Hubo un traspaso a precio muy bajo, hubo un traspaso a precio que fue relativamente bajo, sí. Muy bajo. Lo que digo es, no es lo mismo una devaluación tradicional que una unificación cambiaria, en mi opinión. ¿Por qué? Porque las expectativas son distintas, sobre todo con una unificación cambiaria con cierta flotación. Porque hoy, vos qué tenés en la cabeza, Maxi, tenés, la verdad que se puede estabilizar por acá. Entonces, a diferencia de una devaluación tradicional en una economía inflacionaria, donde vos devaluás y simplemente estás esperando después cuál es la próxima devaluación, acá sí, ponele que suba, tomemos el caso que sube 15%, para ser un poco más generosos, sí. Pero si los formadores de precios ven que, esto es como una especie de convertibilidad medio flotante con unos márgenes, te cambia mucho el pricing. No digo que no subas el precio, pero que las estimaciones que tenés de traspaso a precios de las devaluaciones tradicionales no sirven. Te sirven más las de un cambio de régimen. Entonces, hagamos la cuenta, si sube 15% y como en 2015, ponele que el traspaso de precios fue del 20% de la depreciación, estoy redondeando, ¿no? Subió 50 y te agregaste 10% de precios. Bueno, no te dan 3 puntos de extra de inflación repartidos en algunos meses. Entonces, por supuesto, esto depende de dónde se estabiliza el tipo de cambio. No es lo mismo 1.200 que 1.300 que 1.400, pero yo creo que hay altas chances de que tengas un pass-through notablemente bajo. Y acá las fuerzas del cielo actuaron también. Mira, acá hicimos el cálculo con Amílcar Collante, justamente lo que vos decís. Si se estabiliza en 1.200 pesos, es una suba del dólar importador de 11% y del dólar exportador de 6%. Pongámosle el pass-through del 20%, que es este de acá abajo. Es el menor pass-through. Es 1,9, 2 puntos más de inflación. Pero bueno, qué sé yo, podés tener, ¿no? Es repartida en el tiempo, hay que pensar cuántos puntos de inflación son, ¿no? Sí. Porque son puntos de inflación, es un one shot, o sea, vos de una vez tenés que pagar la inflación que acumulaste por atrasar el tipo de cambio. Entonces, si eso lo repartís en meses, tampoco es tan grave. Y además, lo que decía es, el 3,7 de marzo de alguna manera te mejora el maquillaje, porque yo creo que esa no era la inflación tendencial de Argentina. La núcleo estaba como en 2,8, ponele. Entonces, si vos suponemos que estabas en el 2,8 de inflación, no en el 3,7, y te reparto esos 2-3 puntos a lo largo de 3 meses, no sé si hubo una inflación llegando al 5, hasta puede ser menor que el 4 y de ahí para abajo. Entonces, ¿por qué me parece tan relevante? Obvio por el impacto económico en sí mismo. No, pues, no, es muy importante más allá del tema de dólar, tipo de cambio real y todo eso, lo importante acá es salario real, jubilaciones reales y impacto de político. Y negociación de paritarias que venían convergiendo algunas importante al 1%, y después el impacto político. Bueno, primero la dinámica del consumo, la dinámica del consumo, la dinámica de la actividad en el corto plazo. Lo que digo es, no es una crisis. Digo, hay altas chances de que esto no sea una crisis. Es, como tenés a veces en los procesos, puede ser una jorobita de inflación que empezó en marzo. Pero lo más importante acá es dónde se estabiliza la inflación en los 3 meses preelectorales, para mi gusto. Porque no solo por cómo le va a Milei en la elección, sino por el impacto que eso tiene sobre la credibilidad del programa. Entonces, si lo que vemos es un impacto en la inflación que es moderado, o nulo, o pequeño, y la gente dice, pará, y ahora estamos en un nuevo régimen, que la banda va al 1%, más la inflación internacional es 1,3%, quizás este régimen puede quedarse, incluso más allá de las elecciones, pueden pensar los mercados. Y eso es un éxito.
Discúlpame, me da la impresión de que el esquema pensado con el Fondo Monetario, porque no volvamos con el 1% para arriba, el esquema es que no haya bandas en algún momento. Por eso, endógenamente van subiendo. Claro, sube al 1, baja al 1, pero en un momento no es. Por eso, cuando empiezan a hablar que una especie de caja de conversión, una nueva caja de conversión con el respaldo de los dólares del FMI, y qué sé yo. Yo te lo decía como concepto de, digamos, la política monetaria deja de financiar el tesoro, los cambios en la cantidad de dinero van a estar bastante vinculados a compras de dólares baratos o venta de dólares cuando estés más arriba o cerca de la banda. En ese sentido tiene alguna similitud. Y bueno, y una especie de cambio de régimen. No digo que sea la convertibilidad, pero lo que digo es, tenés chances de que sea un régimen permanente. Y esto es un cambio muy grande para Argentina. Si vos tenés un cambio de régimen permanente monetario, que además tiene la pata fiscal corregida. Digo, el riesgo que ven mis colegas a veces, bueno, ¿y qué pasa? Tenés una inflación alta, el techo te va quedando corto porque la inflación va más del 1 y el techo se mueve al 1, no terminás como en un crawling peg ahí arriba de la banda. Bueno, yo creo que hay chances de que no, de que la inflación vaya de a poco bajando y estemos a fin de año con una inflación de 1, y por lo tanto decís, che, estamos flotando al 1 y pico. Y eso para Argentina es, Maxi, digo, es un milagro, ¿entendés? Porque vos no tenés un esquema donde estés defendiendo un tipo de cambio, no tenés un problema fiscal y encima tenés noticias estructurales buenas. ¿Por qué ese país va a tener una crisis? Sacando claro, el shock externo es el tema de qué pasa con el shock externo, dónde flotás con el shock externo. Pero eso es un país normal. Eso es lo que le pasa a los países. Sí. Viste que Milei en el discurso me pareció bastante buena la parte donde dijo, el esquema que armamos con lo fiscal, lo monetario y lo cambiario es uno que no va a haber crisis de orden interno, después vemos si es verdadero o no, pero y vas a estar mejor preparado para enfrentar las turbulencias externas. Yo creo que esto es como lo tenemos que pensar, un esquema que hace a Argentina menos proclive a crisis cambiarias, que es de lo que hemos vivido toda nuestra vida, Maxi. ¿Cuánta podemos mencionar, no? Y eso es lo que voltea gobiernos. Ese es mi optimismo.